Y da comienzo el solemne acto de clausura del curso académico 2024-2025 y en el que además se va a producir la toma de posesión y el ingreso como académico del número del ilustrísimo señor don Alfonso Labella Medina. Tiene la palabra el secretario, excelentísimo señor don José Calabrús Lara, para dar cuenta de los acuerdos relativos al ingreso del señor don Alfonso Labella Medina y demás extremos relacionados con su toma de posesión. Cuando ven día, excelentísimo señor, declarada vacante de la medalla número 5 de académico numerario de esta Real Corporación, de la que había sido titular el ilustrísimo señor don Ricardo Ortega Carrillo de Albornoz, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el 14 de junio de 2023, a propuesta de los académicos ilustrísimos señores don Miguel de Angulo Rodríguez, don Miguel Pascual Liaño e ilustrísima señora doña María Rosario Jiménez Rubio, eligió por unanimidad académico de número al abogado ilustrísimo señor don Alfonso Labella Medina, quien ocupará la vacante antes mencionada a partir de su toma de posesión. De conformidad con lo prescrito en los estatutos, el ilustrísimo señor don Alfonso Labella Medina ha aceptado su nombramiento, ha redactado el discurso de ingreso dentro de los plazos establecidos y se ha señalado el día de hoy para su recepción oficial en solemne y pública sesión. Y ha sido designado el académico de números, el excelentísimo señor don Leandro Cabrera Mercado, para contestar su discurso de ingreso en nombre de esta corporación. Muchas gracias, secretario. Ruego a los académicos de número, ilustrísima señora doña María Asunción Torres López e ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes, que se sirvan a acompañar al nuevo académico a fin de que tome posesión. Puede prestar juramento o promesa. Juro cumplir fielmente las obligaciones que me incumben como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, con lealtad al Rey, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el resto del ordenamiento jurídico y los estatutos de esta Real Corporación. Con el juramento prestado acaba de tomar posesión como académico de número de esta corporación, en prueba de lo cual le impongo la medalla que le corresponde, si alcanza, y le hago entrega del diploma acreditativo. El nuevo académico tiene la palabra para dar lectura a su discurso de recepción con el título La defensa gratuita del abogado de pobres al abogado del turno de oficio. Cuando quiera. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimos e ilustrísimos académicos, autoridades, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. Fue hace 2 años, en el mes de mayo de 2023,
tras terminar una de las innumerables sesiones de trabajo de la comisión que designó el Ilustre Colegio de Abogados de Granada para la reforma integral de sus estatutos, a la que pertenecía el presidente de esta Real Corporación, el excelentísimo señor don Rafael López Cantal, cuando me dijo: Alfonso, no te vayas, quiero hablar contigo 5 minutos. Naturalmente me quedé. Y cuando estábamos solos, me dijo, sin más preámbulo, que quería saber si aceptaría ser miembro de esta Real Academia si se me propusiera. Que me lo pensara y no tardara en contestarle. Y no me lo pensé, porque mi respuesta fue inmediata y consistió en darle un fuerte y prolongado abrazo. Muestra de gratitud, pero quizá también para evitar que viera la emoción del momento de acordarme de mi finado padre y maestro, Alfonso, la bella caballero que ostentó la medalla número 21 de esta institución. Pues lamentaba que ya no pudiera ser partícipe del para mí insólito y extraordinario acontecimiento. La alegría que sentí se fue diluyendo mientras caminaba hacia mi casa, reprochándome como yo, una persona que me tenía por seria, serena y reflexiva, había tenido la osadía de dar una respuesta tan rápida y puede que improcedente, pues en ese paseo analicé mi trayectoria profesional sin que apreciara mérito para el honor que es pertenecer a esta centenaria institución. Me consolé pensando que, en realidad, no se me había hecho propuesta alguna, sino solamente se me había preguntado mi disposición y nada más. Pero no. Poco después, el 19 de junio, recibí una comunicación firmada por el secretario de la Real Academia que decía que a propuesta de los académicos numerarios, ilustrísimos señores don Miguel de Angulo Rodríguez y don Miguel Pascual Iraño e ilustrísima señora doña María Rosario Jiménez Rubio, había resultado elegido por unanimidad como académico de número, correspondiéndome la medalla número 5. Y además finalizaba diciendo que debía aceptar el nombramiento en el plazo de 15 días. Tenía 15 días para aceptar, y entonces mi respuesta no fue tan rápida. Demoré 7 días remitir mi aceptación formal por escrito, esta vez sí tras un periodo de reflexión y de consulta con mi mujer, Ana María Nezares Pleguezuelo, letrada de la Administración de Justicia y también jurista. Habiéndole expuesto mi alegría inicial, mis dudas posteriores y mi aceptación final, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, a los 3 ilustrísimos señores académicos que me propusieron antes nombrados, así como a todos los demás académicos de número que de forma unánime procedieron a mi elección. También gracias anticipadas al académico y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, el excelentísimo señor don Leandro Cabrera Mercado, que dará cumplida respuesta a este discurso. Como he manifestado, tras recibir la comunicación de la elección como académico de número, reflexioné si era merecedor de ingresar en esta centenaria institución, a la que pertenecen y han pertenecido prestigiosos miembros del Tribunal Constitucional, doctos y eruditos catedráticos, relevantes magistrados y fiscales, acreditados notarios y registradores de la propiedad, y abogados, también abogados. Y yo era y soy un abogado, un simple abogado, digamos raso, desde hace 37 años, sin obra jurídica alguna publicada. Mi obra escrita consiste en la redacción de miles de demandas y contestaciones, recursos de todo tipo, contratos, convenios, dictámenes, etc., que obran en los tribunales y en los archivos de mis clientes, con alguna intervención o ponencia en jornadas jurídicas, pero también con más de 1000 intervenciones orales en juzgados y tribunales de todas las jurisdicciones. Fue entonces cuando consulté los estatutos de esta centenaria institución, donde en su artículo 8 se establecen los requisitos para el ingreso de los académicos de número o numerarios, donde se dice que además de ostentar el título de doctor, licenciado o graduado en Derecho, el candidato tiene que haberse distinguido notablemente la investigación, estudio o la práctica del derecho. La práctica del derecho, ahí es donde yo encajaba, pues los abogados no somos teóricos del derecho. La investigación nuestra es la del caso concreto, la averiguación de los hechos y la recopilación de las pruebas que los acrediten. Y el estudio es el de la jurisprudencia aplicable a la materia en discusión, la indagación y análisis de las últimas sentencias dictadas que ayuden a fundamentar la petición ante los tribunales. Dice el profesor y también magistrado y académico, ilustrísimo señor Pascual Iraño, en su muy reciente publicación El oficio de decidir, dudas y certezas de un juez en activo, de muy recomendable lectura, aprovecho para decir,
que es en el despacho del abogado donde empieza el derecho, o al menos la justicia, en el mismo momento que el abogado recibe por primera vez al cliente y le pregunta ¿qué desea? Esa conversación es la entrada de los hechos al mundo jurídico. Espero, como abogado y por tanto práctico del derecho, estar a la altura y no defraudar, colaborando en la medida de mis posibilidades a los fines de la Real Academia. Es por ello que he decidido que mi discurso de ingreso verse sobre el abogado, y más concretamente sobre el olvidado e injustamente valorado a veces abogado del turno de oficio, la importancia de la defensa gratuita en un Estado de Derecho, su relevancia constitucional, su regulación pasada y presente, y mis propuestas para la mejora de la asistencia jurídica gratuita y la mayor consideración y retribución del abogado del turno de oficio. La actuación del abogado de oficio no se diferencia en nada de la del abogado que no lo es. La única diferencia es el cliente al que defiende. Aquel lo hace por lo general a quien carece de medio económico, aunque no siempre, pues también asume la defensa en causa penal de quien no quiere designar un abogado o de aquel que quizá por lo horrendo de su crimen no encuentra quien acepte su defensa. Y el abogado de libre elección es aquel al que un cliente contrata para que lo defienda en los tribunales o asesore en cuestiones extrajudiciales. Pero los dos son abogados, con la misma titulación, preparación, experiencia, teniéndose en cuenta, además, que al abogado de oficio se le exige un permanente reciclaje en materias como la violencia de género, la extranjería o menores, exigencia que no existe para el abogado de libre elección. Y con las mismas obligaciones y derechos, salvo lo económico, pues el abogado de libre elección pacta sus honorarios libremente con su cliente y el abogado del turno de oficio está a expensas de que se le indemnice por su actuación según lo que se establezca en cada momento el Ministerio de Justicia o la autonomía que corresponda. Sí, han oído bien, que se le indemnice. Pues como veremos más adelante, la parte de retribución que tardíamente recibe tiene la consideración según el legislador de indemnización, pero eso sí, sin que fiscalmente tenga esa consideración indemnizatoria y haya que tributar como si de percepción de honorarios se tratara. Pero ambos abogados son iguales, como he dicho. No existe el abogado de oficio en exclusiva y, de hecho, el abogado que pertenece al turno de oficio atiende en su despacho los asuntos que le son turnados junto con los demás, dando una atención al cliente del turno de oficio en igualdad con los que no lo son, estudiando sus asuntos con el mismo detalle y defendiéndolo en juicio con la misma dedicación y pasión. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, valga de ejemplo la sentencia de la Sala Segunda de 16 de enero de 2018, que decía: con carácter previo, la Sala quiere dejar constancia de la profesionalidad y de la encomiable dedicación del letrado que ha asumido la defensa del procesado por el turno de oficio. Se trata de un recurso que entraña especial dificultad. En supuestos como en el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la abogacía y que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que día a día hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. El ponente fue el excelentísimo señor don Manuel Marchena Gómez. El abogado de oficio fue don Cristóbal Sitjar Fernández. La función esencial de los abogados en un Estado constitucional es reconocido en el Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135 de 2021 de 2 de marzo, que en su artículo 5.1 dice: en el Estado social y democrático de derecho, los profesionales de la abogacía desempeñan una función esencial y sirven en los intereses de la justicia, mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas. Antes de continuar, quiero aquí expresar mi crítica con la redacción de dicho precepto y de todo el estatuto, que en virtud de la aplicación de un mal llamado lenguaje inclusivo, ha suprimido de todo su texto una palabra tan bonita y con tanta tradición como es abogado, como también lo es la palabra abogada, para referirse tanto a abogados como a abogadas con frialdad con la expresión profesionales de la abogacía. Por eso no hablo del profesional de la abogacía de oficio, sino del abogado de oficio o del turno de oficio, expresión con la que me estoy refiriendo también a las abogadas del turno de oficio, que además hoy son mayoría y en consecuencia permítanme
que utilice el género gramatical neutro, que incluye la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres. Hecho este paréntesis, quería resaltar de tal precepto que dice que los abogados desempeñan una función esencial y sirven a los intereses de la justicia. Los abogados, naturalmente también los abogados de oficio, mucho más diría yo, pues son los que posibilitan en un Estado social y de derecho la defensa de los intereses de los más necesitados o de los que no encuentran quien les defienda. También quiero dejar expresa constancia, aunque no sea objeto de esta disertación, de la idéntica importancia del procurador del turno de oficio, compañero inseparable del abogado con el que constituye un verdadero equipo. El sistema de turno de oficio se puede decir que es en la actualidad un verdadero servicio público que el Estado se obliga a prestar, teniendo verdadero fundamento constitucional en los artículos 24 y 119 de la Constitución. El artículo 24 consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, estableciendo que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Precepto que se complementa con el artículo 119 que garantiza la justicia gratuita, cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, regulándose, como más adelante analizaré, en la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, desarrollada por el Real Decreto 141/2021 de 9 de marzo, que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, y en Andalucía por el Decreto 67/2008 de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en Andalucía, y más recientemente en la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa, en cuya exposición de motivos se dice que la fórmula de justicia gratuita instaurada por nuestro sistema representa un modelo de justicia garantista sólido e inclusivo. Sin el turno de oficio sería imposible impartir justicia, pues cada vez más son los ciudadanos que necesitan de un abogado de oficio, servicio de justicia gratuita que se presta con un alto grado de satisfacción para los usuarios, que muestran un porcentaje superior al 89% de aprobación. Solo en la provincia de Granada, en el año 2024, se han tramitado 22.149 expedientes de asistencia jurídica gratuita. Puede verse la relevancia del abogado del turno de oficio por el volumen de expedientes tramitados, en una sociedad cada vez más judicializada, donde es difícil encontrar quien no haya tenido que acudir alguna vez a defender sus derechos en un tribunal de justicia. Nótese la diferencia con 100 años atrás. En el año 1918, según consta en los libros del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, entre la audiencia provincial y la audiencia territorial se solicitó la designación de abogados de oficio en solo 284 causas penales y en 26 asuntos civiles. Como curiosidad, la primera designación fue una causa penal proveniente del juzgado de primera instancia e instrucción de Santa Fe por un delito de adulterio del que se acusaba a un varón. Y la primera designación civil lo fue para la audiencia territorial para un recurso de apelación procedente de un juzgado de primera instancia de Málaga, que versaba sobre una indemnización por accidente de trabajo. Y es que la extinta audiencia territorial de Granada tenía jurisdicción sobre la ciudad de Melilla y las provincias de Andalucía Oriental, esto es Málaga, Almería, Jaén y Granada, justo el ámbito territorial de esta Real Academia. Pero no solo la defensa gratuita ha sido una exigencia de los estados democráticos constitucionales, pues a lo largo de la historia ha existido la obligación de la defensa del vulnerable con las características propias de cada época. Tras la caída del Imperio Romano, en la etapa visigoda, en España, no se encuentra referencia a la defensa gratuita, pero sí se adoptan cautelas para mantener la igualdad de partes y que el poderoso no pudiera dejar indefenso al vulnerable. Así, el Liber Iudiciorum, cuerpo de leyes promulgado en el año 654 por el rey visigodo del Vinto en el libro segundo, que trata sobre la administración de justicia, escritura y testamentos, en su título 3, ley 9 ordenaba que si un poderoso tiene pleito con un pobre y no quiere defenderlo por sí mismo, el poderoso no puede encomendar su causa sino a otro que sea igualmente pobre, o quizá más. El pobre, en cambio, si quiere, puede encomendar su causa a uno que sea tan poderoso como aquel contra el que tiene el pleito. En el Reino de Castilla ya se observa con claridad la preocupación por la defensa de los pobres y desvalidos, y la obligación de los abogados de defenderlos. En las 7 partidas de Alfonso X el Sabio se decía que los demandados por un pobre estaban obligados a responder ante el rey, porque éste, como encargado de hacer justicia,
A todos debía proteger, y sobre todo a los que no podían soportar los gastos del litigio, estableciendo además la obligación de los abogados de defender a los pobres sin exigirles derechos, por amor de Dios. Asimismo, en la ley de estilo se dispuso que los pleitos donde hubiera partes pobres se enjuiciarían como casos de corte, conociendo de ellos siempre la jurisdicción real, privilegio que era el medio de amparar a los pobres ante los poderosos. Se consideraban procesualmente pobres las personas víctimas del infortunio familiar como viudas y huérfanos o desvalidos por su avanzada edad como muy viejos, y aquellas otras personas que su nivel económico no superara la cantidad de 20 maravedís. Si bien en la práctica también los jueces podían, según su arbitrio, declarar la pobreza del litigante, quedando la graduación de la pobreza al arbitrio judicial. Es a partir del siglo XIII, nos dice el profesor Carlos García Calvet, cuando puede hablarse ya con propiedad del abogado de pobres, pues se crean oficios expresamente encargados de la defensa de pobres con salario público. Así es el caso de Zamora en 1274 y Sevilla en 1411. Esta es la línea que siguen los reyes católicos en las Cortes de Toledo en 1480 para las chancillerías. En el caso de Málaga, el 24 de diciembre de 1498, por real cédula se obliga al Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad que en cada año eligiese su ayuntamiento un letrado y un procurador para que siguiese las causas de los pobres, huérfanos y presos de la cárcel, cuya elección hiciese perpetuamente, pagándoles de sus propios y rentas al primero 1000 maravedís y al otro 500 por salario de cada año. Pero donde no había abogado de pobres, entraba en juego el deber de defensa gratuita que pesaba sobre todo los abogados de actuar por amor de Dios, exigencia que fue sancionada por los reyes católicos de modo general en la ordenanza de 1495. Obligación de defensa gratuita que se consolidó en los sucesivos cuerpos legales del reino, que se mantuvo siempre viva y formaba parte del juramento que los abogados prestaban en las audiencias y chancillerías. Debe el abogado defender al pobre cualquiera pleito civil y criminal sin interés ni premio alguno, declaraba a finales del siglo XVII el abogado Cabrera Núñez de Guzmán. Y aunque no fuese una obligación absolutamente inexcusable, eran muy pocas las causas o impedimentos legítimos considerados por la jurisprudencia, el más evidente de los cuales era la existencia de abogados de pobres asalariados en el lugar. Como he referido, los pleitos de personas pobres tenían consideración de caso de corte, es decir, tenían el privilegio de llevar sus pleitos en primera instancia a los tribunales del rey, donde los pleitos de pobres contaban con patrocinio gratuito, teniendo reservados los sábados para la celebración de las vistas, aunque no siempre se invocaba este privilegio, de que la figura del abogado de pobres se institucionalizara en otros ámbitos jurisdiccionales y a finales del siglo XVI en multitud de ciudades existiera la figura del abogado y procurador de los pobres y presos de la cárcel, retribuidos por el municipio. En la Real Chancillería de Granada, que como máximo órgano judicial al sur del Tajo resolvía las apelaciones de sentencias dictadas por jueces ordinarios y también tenía competencia en primera instancia sobre determinados asuntos conocidos como casos de corte, y entre ellos los de los pobres que se acogían a tal privilegio, existía la figura institucionalizada del abogado de pobres. Gracias a la reciente publicación del libro Los abogados y las ordenanzas de la Real Chancillería de Granada, del académico y ilustrísimo señor don José María Rosario de Angulo, sabemos que las ordenanzas reales de 1523 mandaban que los abogados de pobres estén presentes los sábados a la vista de los procesos y los tengan bien vistos, so pena de un villano. También sabemos que la retribución que se les abonaba a los dos abogados de pobres de la Chancillería se estableció el 4 de junio de 1541 por cédula de su majestad para que a los dos letrados de pobres les den de salario en cada año 16.000 maravedís, lo que se ordenó debido a las protestas de los dos abogados por su baja retribución, que hasta entonces estaba establecida en 9.000 maravedís cada uno. Para que se hagan una idea de la magra retribución, el maravedí tenía una equivalencia a mediados del siglo XVI de unos 18 céntimos de euro, por lo que 16.000 maravedís serían unos 3.000 euros. Téngase en cuenta que el jornal diario de un trabajador del campo, un jornalero o un bracero, solía situarse entre los 30 y 40 maravedís, porque la retribución del abogado de pobres era solo algo superior a la de un jornalero. La figura del abogado de pobres también llegó a las Indias,
Y así lo era el abogado de indios, que ya aparece en la ordenanza del virrey del Perú, Francisco de Toledo. Ejercía sus funciones en el ámbito de la audiencia y tenía como misión defender a los nativos en sus pleitos y procurar que los mismos fueran breves. La recopilación de Indias recogerá este oficio en su articulado en base a las disposiciones de los reyes Felipe II y Felipe III. Su nombramiento lo hacía el virrey o presidente del alto tribunal y eran retribuidos por lo que debían ejercer su oficio sin cobrar nada a los indios que defendían. Ya en el siglo XIX, en el reinado de Fernando VII, se estableció un sistema de tasación legal para determinar la pobreza de las personas. Así, los particulares que percibieran salarios o rentas de cualquier clase, cuyo cómputo anual no superase la cifra de 300 ducados o 400 si era viuda, tendrían la consideración de pobres. El ducado equivaldría a 37,5 euros actuales, por tanto 400 ducados serían unos 15.000 euros. Posteriormente, con la regencia de doña María Cristina, una real orden de 30 de septiembre de 1834 redujo la cifra para el reconocimiento del beneficio de pobreza, estableciéndolo que tendrían la consideración de pobres quienes en una anualidad percibiese por su trabajo sueldo o renta de cualquier clase no más de 150 o 200 ducados si se trataba de mujer viuda. En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que algunos hemos conocido, se declaraba en su artículo 13 el derecho a la justicia gratuita. La justicia se administrará gratuitamente a los pobres que por los tribunales y juzgados sean declarados con derechos de beneficio, estableciendo el artículo 15 los requisitos para ser declarado pobre. Así solo podrán ser declarados pobres los que vivan de un jornal o salario eventual, los que vivan solo de un salario permanente o de un sueldo que no exceda del doble del jornal de un bracero, los que vivan solo de rentas, cultivo de tierras o cría de ganado cuyos productos no excedan del equivalente al jornal de 2 braceros en el lugar de su residencia habitual. También los que tuvieron embargados todos sus bienes o los hayan cedido judicialmente a sus acreedores y no ejerzan industria o profesión. El llamado beneficio de pobreza se solicitaba ante el mismo tribunal y se tramitaba como un incidente del asunto principal. Para los carentes de medios económicos, la obtención del beneficio de pobreza era vital porque no solo incluía el nombramiento de abogado y procurador y el turno de oficio, cuestión quizá que no fuera obstáculo insalvable, pues siempre podían pactar con el abogado pagos aplazados en especie u honorarios reducidos, o simplemente encomendarse a algún abogado que, por amor de Dios, quisiera prestarle asistencia jurídica gratuita, lo que hoy se llama defensa pro bono en el derecho anglosajón. Los abogados aquí presentes saben de lo que hablo. En todos los despachos hemos tenido clientes sin medios económicos a los que hemos defendido o asesorado sin cobrar o percibiendo honorarios simbólicos. Y era vital porque por la obtención del beneficio de pobreza se estaba exento de pagar las tasas y aranceles obligatorios para la incoación y tramitación de los procedimientos, porque la organización de la Administración de Justicia entonces la costeaba el litigante de forma directa. Se consideraba en cualquier caso que la obligación de defender a quien no tuviera medios para pagar su defensa suponía una carga u obligación personal impuesta a abogados y procuradores, casi a título de prestación personal, cuando no de trabajo forzoso, pero los abogados no recibían por su trabajo ni retribución ni indemnización, hasta fecha tan reciente como en 1974, siendo ya en esa época los únicos profesionales que se veían obligados por ley a prestar un servicio gratuito al Estado, que era en definitiva quien debía procurar la defensa a quien lo necesitase. Hoy, el Estatuto General de la Abogacía, en su artículo 30, sigue imponiendo al abogado esa carga y dice: corresponde a los profesionales de la abogacía prestar los servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa gratuitas en los términos y en los supuestos previstos en las leyes. Pues el artículo 1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, antes citado, dispone que el servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley y los colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. Si bien en la actualidad la práctica en los colegios es permitir que el servicio del turno de oficio se cubra con quien voluntariamente se adscriba, ya que hay abogados suficientes que lo hacen y el servicio queda debidamente atendido, pero sin olvidar la obligatoriedad de la prestación del turno de oficio, por lo que en el caso de que nadie quisiera prestarlo voluntariamente, tendría el colegio que imponerlo de manera obligatoria. Es en el año 1974 cuando se empieza a pagar una subvención para los servicios del turno de oficio a los colegios de abogados. El sistema
se establecía la Ley 42/1974 de 28 de noviembre. En su artículo 88.2 decía que cuando los abogados y procuradores actúan de oficio serán retribuidos por el Estado. Con la Ley 34/1984 de 6 de agosto, que reformó ampliamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya podemos hablar del beneficio de justicia gratuita, sustituyendo a la denominación beneficio de pobreza, que quedaba arcaico y quizás denigrante o deshonroso. Y así, en su exposición de motivos decía: de las distintas modificaciones que aparecen recogidas en esta ley, tienen un más hondo calado las concernientes al beneficio de justicia gratuita. Se ha procedido por ello a fijar unos parámetros flexibles que permitan la aplicabilidad social del antes llamado beneficio de pobreza, que pierde ya esta arcaica denominación. En la actualidad, la justicia gratuita y los derechos de los abogados y procuradores de oficio se regulan, como vengo diciendo, en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que amplía el contenido material del derecho, pues incluye la asistencia pericial y la reducción sustancial de los honorarios, de los derechos y honorarios de los registradores de la propiedad y notarios, para la obtención de certificaciones registrales, escrituras y documentos notariales necesarios para la aportación al proceso, así como la exención del pago de depósitos y tasas y, sobre todo, la exoneración del pago de las costas si el beneficiario es condenado a ello, partida esta que puede tener una muy relevante entidad económica. El reconocimiento del derecho se basa hoy en un criterio objetivo, que según el artículo 3 regula, diciendo que las rentas por todos los conceptos que se perciba por el peticionario o su unidad familiar no deben superar el doble de lo que se llama indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, actualmente la referencia del salario mínimo. IPREM, que actualmente está fijado en 600 euros mensuales. Así se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que, careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos de ingresos económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar que no supere 2 veces el IPREM, cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. Parámetro que aumenta a 2,5 para las unidades familiares con menos de 4 miembros e incluso el triple cuando tiene 4 o más miembros o tenga reconocida la cualidad de familia numerosa. También se reconoce el derecho a la justicia gratuita sin tener en cuenta los recursos económicos a colectivos como las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. El procedimiento de reconocimiento del derecho rompe con lo que hasta ese momento era tradicional en nuestro derecho. Ya no es el tribunal enjuiciador quien tramita y decide sobre la petición, sino que se desjudicializa y pasa a ser competencia de la Administración del Estado, iniciándose con una tramitación previa en los colegios de abogados, donde se reciben las peticiones, se analizan y se completa el expediente, designándose a los profesionales por riguroso turno, hasta remitirlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que dicta la resolución correspondiente concediendo o denegando el beneficio de justicia gratuita. No obstante, dicha resolución puede ser impugnada en el plazo de 10 días para ser resuelta por el juzgado o tribunal competente. Respecto del abogado, que es designado por su colegio, el artículo 22 dice que los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio. Si bien ocurre que en determinadas ocasiones tienen oportunidad de cobrar sus honorarios cuando hay condena en costas a la parte contraria, siendo en este sentido muy importante la recientísima reforma del artículo 36.1 introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero en su disposición final décima, donde se recoge una de las históricas reivindicaciones de la abogacía, cual era que en caso de condena en costas, una vez ingresaran en el juzgado, se abonaran directamente al abogado o procurador de oficio. Y además otorga legitimación a los profesionales para instar la tasación de costas, pues sucedía cada vez con más frecuencia que algunos juzgados se negaban a entregar la cuantía de las costas a los profesionales y se las daban directamente a los clientes, que las hacían suyas, quedándose el abogado y procurador sin cobrar ni las costas ni la exigua indemnización. Pero esto no es lo normal. Lo habitual es que su remuneración, su indemnización, como le llama la ley, le sea abonada no con puntualidad precisamente por la administración pública, según baremos que la administración vaya estableciendo, lo que supone una notoria desigualdad para el procurador o abogado,
según el lugar donde desarrolle su profesión, pues cada comunidad autónoma con competencia transferida de justicia establece su propio baremo. Por ejemplo, en Andalucía se paga por un procedimiento de divorcio 360 euros, cuando en Madrid son 450 o en el País Vasco 550 euros. Aún así, en estas precarias condiciones económicas, los abogados y procuradores de oficio siguen actuando en defensa de lo vulnerable, quizá ya no sea por amor de Dios, como imponía la tradición, y sea por vocación o por conciencia social para dar protección jurídica a los más necesitados, dándose hoy la paradoja que muchas veces el abogado de oficio que defiende al pobre es más pobre que su propio cliente. Muy distinta es la situación del abogado de oficio en los países europeos de nuestro entorno, partiendo de que la Unión Europea conviene sistemas jurídicos y procesales diferentes. En todos existe la figura del abogado de oficio, como consecuencia del reconocimiento generalizado del derecho a la justicia gratuita, reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es de destacar que en algunos países existe la libre elección del abogado del turno de oficio, así como el reconocimiento parcial del derecho, por lo que el cliente ha de pagar parte de los honorarios del abogado. También he de destacar la denegación de la designación de abogado cuando la pretensión es temeraria e indefendible. Pero al margen de los diferentes sistemas y sus curiosidades, lo que realmente nos distingue y discrimina es la retribución. Según un informe de la Comisión Europea del año 2024, España es el tercer país de Europa que peor paga al abogado de oficio en casos penales, tan solo por delante de Chipre y Lituania. De dicho informe resulta que mientras en España la media económica por caso ronda los 178 euros, en Portugal son 969, en Italia 1141, en el Reino Unido 1273 y en Noruega más de 2000. Pero no solo el abogado de oficio español cobra menos, sino que además lo hace con un retraso excesivo e inaceptable. Creo que solo el abogado cobra con puntualidad en la provincia de Granada, pero es porque el ilustre colegio de abogados adelanta el importe con sus propios fondos. Es evidente que en España las retribuciones del abogado no son acordes con las naciones de nuestro entorno, por lo que ha sido una lucha histórica de la abogacía en el periodo constitucional el conseguir mejoras en la retribución económica de los abogados de oficio, a veces con medidas de presión de los colegios, negándose incluso a tramitar las peticiones del turno de oficio, como ocurrió en los años 1987 y 1988, cuando varios colegios de abogados adoptaron un acuerdo de suspensión de las designaciones de abogados para el turno. O, como está ocurriendo en la actualidad, pues son los abogados quienes se están declarando individualmente en huelga, con poco éxito, ya que en la mayoría de los casos los juzgados de tribunales no lo reconocen tal derecho, lo que sucede en el propio Tribunal Constitucional, que tiene declarado que no son trabajadores ni empleados públicos del Estado y por tanto no pueden ejercer los derechos que corresponden a todos los trabajadores como el derecho a la huelga. No obstante, se han conseguido constituir sindicatos de abogados como el sindicato Venia Advocatorum Union, y gracias a ello algunos juzgados están aceptando el derecho a la huelga del abogado, como ha sido el caso de la recientísima sentencia dictada el día 20 de este propio mes por un juzgado de contencioso administrativo de Valladolid, que declara la nulidad de actuaciones en un procedimiento sancionador de extranjería porque el abogado solicitó suspensión del plazo para efectuar la alegación para estar en huelga y no se le concedió. Son muchas las propuestas de reforma integral de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En tal sentido, las conclusiones de las 8ª jornadas de asistencia jurídica gratuita celebradas por el Consejo General de la Abogacía Española en Valladolid en abril de 2024, que aboga por armonizar los baremos en toda España, garantizar la contraprestación en todas las actuaciones, aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita o le sea denegado, garantizar unas compensaciones suficientes para cubrir los gastos de infraestructura por la gestión del servicio prestado por los colegios de abogados, la introducción de criterios para la actualización de las compensaciones que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual y también importante simplificar las cargas administrativas que realizamos los abogados ajenas a nuestra labor jurídica. Y sí, manteniendo la gestión por los colegios, al haberse acreditado ser un modelo eficaz que libera la administración de trámites burocráticos, en verdad hace falta una reforma de la justicia gratuita, en la que se recojan todas esas reivindicaciones y también otras, en un estatuto del abogado y procurador de oficio, donde consten los derechos y obligaciones de tales profesionales. Se establezca que la prestación sea voluntaria y no obligatoria. Se defina su relación con la administración, la regulación del derecho de huelga, reconociéndolo desde luego, la suscripción por parte de la administración de un seguro de responsabilidad civil
que cubra las reclamaciones contra los profesionales de oficio. La obligación de la Administración de proporcionar los medios económicos para la formación continua del abogado, formación que debe exigirse para integrar el turno de oficio. La ampliación del derecho al asesoramiento en temas extrajudiciales, como por ejemplo en los expedientes administrativos sancionadores. El establecimiento, también hay que decirlo, de límites al abuso que con relativa frecuencia se produce por el usuario del servicio con peticiones reiteradas e injustificadas para pleitear en asuntos indefendibles, dando la posibilidad de negarse la designación en tales supuestos, salvo los asuntos penales, siempre de forma motivada y con posibilidad de revisión inmediata ante los tribunales para nunca provocar indefensión, todo ello sin perjuicio del trámite de insostenibilidad que debe seguir existiendo. Pero sobre todo es urgente la adecuación de los baremos a la realidad económica actual, donde el salario mínimo desde 2018 ha tenido una revalorización acumulada del 61%, lo que equivale a 6.273 euros más al año. Adecuación de baremos que puede ir acompañada de medidas fiscales como la exención total o parcial de la indemnización percibida en el impuesto de la renta de las personas físicas, cotizando a la Seguridad Social los días de servicio como abogado o procurador de oficio, para con ello conseguir que la retribución sea digna, acorde con la labor esencial que la justicia realiza al abogado del turno de oficio y conforme a su alta cualificación, preparación y esfuerzo que realiza en la defensa de los tribunales, ante el Tribunal de Justicia, como ya he venido destacando y reitero con este párrafo también de una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2024, donde dice: el recurso muy trabajado y consistente y sólido en su fundamentación es una muestra más abunda en la praxis forense de que defensa de oficio y altura, dedicación y calidad técnica no están en absoluto reñidas según injusta percepción incrustada en alguna forma en el imaginario colectivo. Es un escrito forense de excelente factura. El ponente es el excelentísimo señor don Antonio del Moral García, el abogado don Juan Moreno Redondo. Esperando haber puesto en valor la figura del abogado y procurador de oficio, confiando que su labor sea reconocida no solo en los altos tribunales, sino también en las distancias donde a diario interviene y no siempre se le tiene la debida consideración, recomendando a todos los abogados que al menos un periodo de su vida profesional lo dediquen al turno de oficio, pese a su nula rentabilidad, pues es muy satisfactorio y gratificante ejercer la defensa de los más necesitados y vulnerables. Ya concluyo, pero antes es de justicia referirme a quienes sin su apoyo no hubiera sido posible tener una trayectoria que me ha llevado a tener el honor de ingresar en esta prestigiosa entidad. Mis queridos y finados padres, Alfonso y María Luisa, mis hermanos, en especial María Luisa, procuradora inseparable en casi todos los pleitos en los que he defendido, mis hijos Ana, Alfonso e Ignacio, mis nietos Álvaro e Ignacio y sobre todo mi mujer Ana, cuyo amor, cariño y aliento y permanente compañía ha posibilitado esta larga trayectoria de abogado también del turno de oficio. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el académico, excelentísimo señor don Leandro Cabrera Mercado, para contestar al discurso de ingreso. Académico. Con la venia del excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas académicas, excelentísimos e ilustrísimos académicos, autoridades que hoy nos acompañan, a los que saludo expresamente, nuevo académico, querido Alfonso, señoras, señores. La Junta de Gobierno de esta ilustre institución me designó para contestar al magnífico discurso pronunciado por don Alfonso Alavella Medina,
del que hemos podido disfrutar todos los aquí presentes, de tal manera que me cumple el honor de que un abogado como yo conteste a otro abogado como mi compañero y amigo Alfonso. He de confesar que cuando se me encomendó esta tarea, pensé que a lo largo de mi vida profesional, de ya 40 años de ejercicio de la abogacía, me había limitado a contestar no precisamente discursos, pero sí demandas, reconvenciones, incidentes, recursos, por lo que esa experiencia profesional no me sirve ahora de nada. Debiendo, por tanto, pedir disculpas anticipadas por esa falta de costumbre que espero no sea advertida más de la cuenta por la ilustre concurrencia que hoy nos acompaña, porque me asiste un enorme respeto y un más que merecido reconocimiento por la solidez y solvencia del discurso que hemos oído, analizando desde la perspectiva histórica y hasta llegar a la actualidad una figura tan importante y trascendente cual es la del abogado de oficio. Con carácter previo, permítanme, ante todo, expresar la profunda satisfacción que siento en nombre propio y en el de esta Real Academia por la recepción de don Alfonso Lavella como académico de número. Si se me permite la metáfora, hoy la Academia suma a su acervo otro volumen singular en su biblioteca viviente. Y aunque sabemos que Alfonso Lavella prefiere los archivos del tribunal y el aroma de los papeles judiciales al mármol frío de la escultura, el estante de los hombres y mujeres que han ennoblecido el derecho queda hoy reforzado con una pieza de singular valía. El nuevo académico nació en Granada en 1964, aunque no lo parezca, realizando sus estudios de bachillerato en el Colegio Mulhacén de Granada y licenciándose en Derecho en la promoción 1982-87 de nuestra facultad. Está muy bien casado con Ana Lestare, letrada de la Administración de Justicia y consagrada, por tanto, también a los menesteres de los juzgados y tribunales, con enorme vocación, conocimiento y dedicación a sus tareas que los abogados de a pie valoramos especialmente, ya que su disposición para solventar los numerosos problemas que se plantean a diario en su juzgado es de todos conocida, lo que facilita el engorroso trabajo que en ocasiones nos toca desempeñar. Así que gracias, Ana. Fruto de este matrimonio son dos hijos, Ana y Alfonso. Tampoco se complicaron demasiado en elegir los nombres, supongo que por mantener la tradición familiar. Y dos nietos, que lo han hecho abuelo joven, de tal manera que son su mayor pasión por encima incluso de la caza. Abogado colegiado número 2609 del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, ejerce la abogacía desde 1988 en el despacho familiar que actualmente dirige. Despacho que fue fundado y dirigido durante muchos años por su padre, don Alfonso Lavella Caballero, quien también fue académico de número de esta institución y un destacado jurista de que el hoy recipiendario aprendió las normas básicas y no tan básicas de la profesión. El ejemplo de su padre ha marcado siempre la trayectoria profesional y personal del nuevo académico, circunstancia que le honra, pero que también le obliga. En su ya larga carrera como abogado, Alfonso Lavella ha defendido toda clase de asuntos en todas las jurisdicciones, con especial dedicación al derecho civil, mercantil y de seguro, siendo asesor jurídico de fundaciones y corporaciones profesionales, incluyendo la del Colegio de Procuradores de Granada. También se ha de destacar su experiencia como administrador concursal en numerosos concursos de entidades mercantiles y personas físicas, habiendo moderado e intervenido en diversos cursos, charlas y jornadas, especialmente sobre derecho concursal y regulación de honorarios de abogados en tasaciones de costas. Porque no en vano fue presidente de la Comisión de Ordenación Profesional del Colegio de Abogados de Granada, cuando fue miembro de su Junta de Gobierno como diputado tercero y después como diputado segundo, en el periodo de tiempo comprendido entre 2016 y 2022.
Tuve el honor y el privilegio de compartir con Alfonso esos 6 años de su más directa actividad colegial al formar parte ambos de la misma Junta de Gobierno. Aquí tengo que destacar sus acertadas intervenciones en las reuniones de la Junta de Gobierno del colegio, siempre mesuradas, ponderadas, reflexivas y cargadas de sentido común y conocimiento jurídico, que nos transmitía a los demás la certeza de que lo que proponía Alfonso era lo más correcto, la decisión más acertada, la solución más adecuada al problema que se planteaba. En su trayectoria colegial, como miembro activo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Alfonso fue también miembro, en ya lejanos años, de la Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes y vocal del Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo. También presidió la comisión creada al efecto para la redacción de los nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Granada, una labor técnica y poco agradecida, pero que desempeñó con la profesionalidad y buen hacer de la que siempre hace gala. Pese a que ya no forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, es decir, que por decisión propia, a pesar de mi insistencia en que continuara en la misma, en la actualidad sigue colaborando estrechamente con esta, ya que es el presidente de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados. También resultó designado delegado en Granada de la Mutualidad General de la Abogacía desde enero de 2023. Aunque sus aficiones están relacionadas normalmente con el mundo del derecho, tengo que destacar su enorme afición por la caza, que he citado ya con anterioridad, afición heredada de su padre, que fue autor de un relevante discurso sobre el derecho de caza en España y Andalucía, habiendo intervenido también Alfonso en numerosos foros jurídicos y académicos en los que se discutía y ponía en valor la gran trascendencia social, económica y cultural de la caza. Decía don Antonio Machado, tan citado y tan poco leído por los estudiantes de leyes, quizá porque anden con otros tochos entre manos, que se hace camino al andar. El camino de Alfonso la Bella ha sido largo y, como bien ha narrado en su discurso, sembrado de demandas, recursos contra la demanda y seguramente hasta de demandas contra recursos. Y si el derecho en ocasiones parece arte de birribilloque, la biografía profesional que nos lega hoy nuestro recipiendario demuestra que hay caminos, sí, pero también destinos. Quisiera, antes de proseguir, recordar que entre las prerrogativas de quien responde en nombre de la Academia a un discurso de ingreso está la de poder desmentir con educada firmeza algunos de los puntos en el que el recipiendario ha pecado, si no de modestia, sí de omisión voluntaria de sus méritos. Así, si el nuevo académico se confiesa un simple abogado, digamos raso, permítaseme poner en duda esa presunta modestia. Los abogados rasos, en mi experiencia, rara vez llegan hasta aquí, y menos aún se dejan persuadir para aceptar medallas y discursos. Es más, suelen huir de galardones como de la famosa notificación de costas. Unos las ven venir y se esconden detrás del perchero y otros simplemente desaparecen. Pero Alfonso la Bella es, por fortuna para nosotros y para la Academia, un abogado de raza. Y si el término suscita recelos en estos tiempos de prudencia léxica, aclaro que aquí se refiere a la raza jurídica, esa rara combinación de agudeza, tenacidad, empatía y, si me lo permiten, ese punto de ironía que se necesita para sobrevivir más de 37 años en los estrados y salir ileso, o casi. El discurso que nos ha regalado el nuevo académico, y lo digo en sentido literal, porque en esta academia todo lo que no se ha pedido es regalo, constituye, sin duda, una brillante lección magistral sobre la historia y la actualidad de la defensa gratuita, sobre la dignidad del abogado del turno de oficio y sobre la nunca bien ponderada importancia de quienes se dejan la vida y a veces también el bolsillo en el empeño de garantizar que la justicia no sea privilegio, sino derecho.
El eje de su discurso ha girado con elegante maestría sobre la figura del abogado del turno de oficio. Y lo ha hecho además con un rigor que le honra y un sentido histórico que bien podríamos calificar de revisionismo saludable. Porque si hay algo que caracteriza al académico de ley y a los letrados de ley, es esa virtud tan nuestra de mirar hacia atrás, no para regodearnos en la nostalgia, sino para interrogar al presente. El turno de oficio, como se ha recordado, es la mejor herencia de esa tradición jurídica que desde la Roma de los patronos hasta la España constitucional ha hecho del derecho un escudo para los vulnerables. Si Ulpiano resucitara y viera la nómina de los abogados de turno de oficio en España, seguramente pediría una actualización de sus famosas definiciones, porque ni él imaginó la burocracia que podía generar el deseo de hacer justicia a los pobres. Si en la Edad Media era pecado negarse a defender al pobre, en nuestros días es, a lo sumo, una infracción disciplinaria, y ni siquiera está muy claro si conlleva pena de suspensión o solo de reprimenda. No obstante, como bien ha recordado el nuevo académico, la obligación moral persiste. Y en los bares y las calles de Granada se cuentan historias de abogados de oficio que han defendido más causas que San Ivo y han cobrado menos que los guitarristas de Plaza Nueva. El recorrido histórico que hemos escuchado merece ser glosado con la debida admiración. Desde la Roma republicana hasta los días de los braceros y jornaleros, que parecen términos de novela y sin embargo aún resuenan en los anales judiciales, el derecho ha sido un termómetro social tan fiel como la medicina o la literatura. En este sentido, la figura del abogado de pobre es la gran constante. Recordemos, como ha traído a colación el nuevo académico en su discurso, que en los viejos tiempos las audiencias reales reservaban los sábados para las causas de los pobres. Nadie sabe si era para aprovechar el fin de semana o porque los ricos ya tenían bastante de lunes a viernes. Pero la tradición se mantuvo y con ella la idea de que el acceso a la justicia es una cuestión de humanidad antes que de solvencia. En las Indias, en el Nuevo Mundo, donde todo era posible menos la puntualidad en los viajes de ida y vuelta, la defensa de indios pobres fue, como nos ha ilustrado el nuevo académico, un ejercicio de existencia jurídica, en ocasiones de surrealismo administrativo. Hay constancia, por ejemplo, de que algunos abogados en Lima pedían a sus defendidos que trajeran gallinas a modo de honorario, lo que generaba problemas logísticos en las sedes judiciales y seguramente un cierto desconcierto entre los escribanos tan aficionados a la pluma y tampoco al cacareo. En tiempos más recientes, los baremos y módulos de compensación han sustituido al pan y cebolla de antaño, aunque, como ha señalado Alfonso Labella, en algunos casos la diferencia apenas sea simbólica. El famoso recurso de apelación, remunerado con cantidades que no alcanzan ni para invitar a café al cliente, y mucho menos para pagar la ronda al procurador, es un motivo de chanza en las reuniones de abogados que suelen decir: en el turno de oficio la dignidad es lo último que se pierde, junto con la esperanza de cobrar en plazo. Recuerdo una anécdota que bien podría haber vivido cualquiera de los muchos abogados aquí presentes, cuando un abogado de oficio, tras horas de estudio, reuniones, conversaciones, esfuerzo y un largo juicio, consiguió la solución de su defendido dictándose sentencia in voce en tal sentido por el magistrado. Y al explicar a su cliente lo sucedido, y esperando si no un fuerte abrazo, si al menos un caluroso apretón de mano, solo obtuvo como respuesta: gracias, letrado, ¿me puede usted ahora prestar para el autobús? Es la confirmación práctica de la regla que rige el turno de oficio. El agradecimiento suele ser inversamente proporcional a la cuantía o importancia del asunto. No obstante, sería injusto trivializar la labor del abogado de oficio. Nada más lejos de la intención de esta contestación, antes al contrario. Como ha recordado el nuevo académico, sin turno de oficio no hay Estado de Derecho que se sostenga, ni justicia que merezca tal nombre. No es casual que la propia Constitución haya consagrado la justicia gratuita
y que el Estatuto General de la Abogacía, ese monumento al lenguaje administrativo y a la cautela semántica, proclame el carácter esencial del abogado como servidor de la justicia. En el fondo, la dignidad del abogado de oficio no reside en el importe de la retribución, sino en la conciencia del deber cumplido. Es, por utilizar una expresión ya clásica, el saber estar que distingue al verdadero jurista, ese equilibrio entre la combatividad forense y la compasión por el débil, entre la exigencia técnica y la comprensión humana. Bien es cierto que las reformas legislativas, como ha subrayado el nuevo académico, no siempre han ido a la velocidad de los tiempos. La ley de asistencia gratuita, que en su versión original parecía pensada para los tiempos del carro y la mula, ha ido modernizándose, pero aún arrastra lastres y lagunas. Hay quien dice que el legislador en materia de justicia gratuita se inspira en los relojes de arena. Avanza, sí, pero siempre muy despacio y con la amenaza constante de atascarse. En este sentido, me sumo al llamamiento de Alfonso Labella para que la retribución de los abogados de oficio sea, si no generosa, que tampoco conviene crear expectativas desmesuradas, al menos digna y suficiente. Y ya que estamos en sede solemne y no hay periodistas por aquí presentes, añadiré que quizá haya llegado el momento de pensar en una ley que al menos evite que el abogado de oficio acabe siendo, como ha dicho el propio autor, más pobre que su cliente. A este respecto he de destacar que tal afirmación, gravísima, no resulta en absoluto exagerada. La triste realidad de este país nuestro es que un padre de familia tiene derecho a un abogado de oficio siempre que sus ingresos no superen los 1.500 euros al mes. Pues bien, existen, si no muchos, sí bastantes abogados de oficio que no alcanzan esa cifra de ingresos mensualmente. Lo que nos lleva a la paradoja absolutamente lamentable de que el abogado de oficio que defienda a una persona merecedora de la justicia gratuita es más pobre que esa misma persona. La defensa del ejercicio de la profesión exige que tengamos una actitud responsable, contundente y exigente ante el sistema establecido para prestar el turno de oficio y la asistencia jurídica al detenido. Para nosotros, los abogados, es una cuestión de dignidad. El turno de oficio encarna los valores sociales por excelencia del ejercicio de la profesión de abogado, defendiendo a los más desfavorecidos, desempleados, presos, extranjeros, desahuciados, mujeres maltratadas, etc. Y es que la justicia es gratuita para el que la recibe, pero no puede serlo para quien la presta. Los abogados nos sentimos extraordinariamente orgullosos de prestar este servicio y queremos seguir haciéndolo. Un dato. En las últimas encuestas del CIS, el servicio del turno de oficio tiene un índice de satisfacción del 85% entre los ciudadanos, por encima de la sanidad pública, siendo el servicio público más valorado de todos cuantos se prestan por el Estado. Por eso, la defensa del ejercicio de la profesión exige una actitud beligerante ante las indignas retribuciones del turno de oficio y las condiciones en las que a veces se presta este esencial servicio. El trabajo de los abogados del turno de oficio es absolutamente digno, por lo que tendremos que defender que las retribuciones y los medios empleados también lo sean. Si algo queda claro tras escuchar el discurso del nuevo académico, es que la defensa de los más necesitados no es solo una exigencia jurídica, sino un patrimonio ético de la abogacía española. En cada expediente tramitado, en cada intervención en sala, en cada recurso redactado a deshoras, hay un acto de fe en el derecho, pero también un acto de fe en la humanidad. No hay mayor reconocimiento para un abogado
que el respeto de sus colegas y la confianza a veces resignada de sus clientes. La medalla que hoy recibe don Alfonso Labella es, por tanto, símbolo de una vida dedicada al derecho y, sobre todo, a ese capítulo difícil, ingrato y hermoso que es la defensa de quienes sin medios ni voz encuentran en el turno de oficio la garantía última de que la justicia no es solo un ideal, sino un servicio público y un compromiso de todos. No puedo concluir sin aludir, como ha hecho el recipiendario, a la importancia de la familia y de la tradición. El apellido Labella es ya en esta casa patrimonio de la Academia. Quienes tuvimos el privilegio de conocer a su padre, sabemos que la elegancia, la tenacidad y el sentido del deber vienen en este caso de cuna. Y si la abogacía es a menudo oficio de soledades, también es en ocasiones arte de heredar y de legar. Heredar el ejemplo y legar el compromiso. Hoy se unen en la persona de Alfonso Labella la memoria de quienes nos precedieron y la promesa de quienes vendrán. Porque si la justicia gratuita ha cambiado de nombre, de la pobreza a la gratuidad, y de la gratuidad parece que a lo que se va a denominar asistencia jurídica pública, la esencia sigue siendo la misma. La convicción de que la justicia, como la vida, se mide por la calidad del servicio y por la altura de los que la sirven. Señoras, señores, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada se honra hoy con la incorporación de don Alfonso Labella Medina, ejemplo de jurista comprometido y cabal, digno continuador de una estirpe de abogados que han hecho de la defensa de los humildes la más alta expresión del derecho. Bienvenido, pues, querido Alfonso. Esta casa es la tuya, como fue la de tu padre y como lo será, si el destino quiere, la de las generaciones futuras. Que tu palabra y tu ejemplo sigan enriqueciendo nuestro patrimonio común y que la toga, aun cuando pese, no te impida nunca seguir caminando por la senda, a veces ardua, siempre noble, de la justicia. Muchas gracias. Bueno, pasamos al capítulo siguiente, que ya despediremos este año. En diciembre del curso del año pasado, en una sesión pública de la Academia, se entregaron los premios que anualmente convoca y concede la institución. Y hubo uno de los premiados que, por razones personales, no pudo asistir. De manera que vamos a proceder ahora mismo, a continuación, a la entrega del premio Luis de Angulo Rodríguez de la convocatoria 2023, patrocinado por la Fundación Mutualidad, a don Félix Benito Osma por su trabajo titulado Gobernanza y Sostenibilidad de los Fondos de Pensiones. Tengo que aclarar que a este acto solemne e importante nos acompaña la directora general de la Fundación Mutualidad, que patrocina el premio, doña Blanca Narváez, y que también nos acompañan la viuda de don Luis Angulo, nuestro añorado anterior presidente, y su hijo del mismo nombre, Luis de Angulo. Ruego, por favor, al premiado, don Félix Benito Osma, que se acerque a la mesa para entregarle el premio.
Bien, pues concluye el curso académico 2024-2025, un curso que comenzó con el ingreso de otro académico imprescindible para la institución, el presidente de la audiencia, don José Luis López Fuentes, y que concluye hoy con esta intervención, esta brillante intervención del académico don Alfonso Ravella Medina. Ha sido un curso muy intenso y muy importante, curso en el que, a excepción de estos dos ingresos, en la apertura y en la clausura, hemos dedicado todas nuestras actividades a un asunto, a una materia que late en el día a día de nuestra sociedad, que es el deterioro de nuestra convivencia, el deterioro de nuestra democracia, el deterioro de nuestro Estado de Derecho. El curso se ha dedicado en exclusiva a un ciclo que hemos titulado Estado del Estado de Derecho. Han participado importantes personas de nuestra universidad, de otras universidades, de alguna fundación relevante como la Fundación Hay Derecho, de la Judicatura, de todas las profesiones jurídicas, y a través de él se ha hecho un análisis desde la óptica del derecho, de la Constitución, de la situación de nuestro Estado de Derecho. Y hoy concluye con esta brillantísima intervención de don Alfonso Ravella, que ha sido debidamente y perfectamente ponderado y replicado por el discurso del académico don Leandro Cabrera. Él ha puesto el acento en dos características del académico que ingresa, que son el rigor y el sentido común. Bueno, Alfonso Ravella es una prueba de esas dos características y de otras dos que son esenciales en el ejercicio de una profesión como la nuestra, que son la humanidad y la humildad, la sencillez. Alfonso Ravella, su nombre, ha sido dicho que no se da importancia, que se la quita, pero que la tiene. Y eso se lo reconoce la academia, se lo ha reconocido, y nos honramos muy mucho, como también ha dicho el académico que ha contestado el discurso, con su presencia aquí. Hemos tratado del turno de oficio, y oyendo las palabras de Alfonso Ravella y escuchando las palabras de Leandro Cabrera, me acordaba de un momento cumbre que hemos vivido todos los aquí presentes, que fue la pandemia del COVID. Recuerdo aquellas imágenes de aquellos abogados con escasez de medios de protección, con precariedad de circunstancias, prestando la asistencia al detenido y prestando los servicios del turno de oficio, poniendo por encima el compromiso profesional de la defensa personal y lógica en aquellos momentos en que tan grave era el posible contagio. Con estas palabras felicito de nuevo al académico recipiendario y doy por concluido el curso académico 2024-2025. Se levanta la sesión.